Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, estamos nuevamente en este curso de Excel nivel intermedio. Esta es la quinta clase. Nos reunimos en estos espacios para profesionalizar el uso de las planillas de cálculo. Destacar del resto dominando las planillas a otro nivel. Ese es nuestro propósito. Así que, bueno, allá vamos. Hoy una clase súper interesante en la que vamos a hablar de inflación, de resultados del negocio, de la posibilidad de poder analizar los resultados del negocio y compararlos respecto de la variación mensual de la inflación para sacar conclusiones de decrecimiento, crecimiento o estanqueidad. Así que allá vamos, disfrutemos este encuentro. Recuerden dos cosas antes de comenzar, esperen. Primero, recuerden hacer la corrección de la práctica de la última clase. Cualquier duda que tengan al respecto, pueden dejar la consulta en los comentarios de este video de YouTube o a través del grupo de WhatsApp. Pero recuerden, por favor, avanzar con esas prácticas. Y el otro tema que quiero mencionarles antes de comenzar es que está para quienes toman el curso en vivo a través de Zoom con profesores, con grupos reducidos. Recuerden que tienen la posibilidad de agendar un bonus, ¿sí? Ese bonus es una clase personalizada en la que trabajamos uno a uno, aplicando todo lo aprendido en el curso a sus planillas personales o de trabajo, la planilla que ustedes decidan. Entonces, sugerencia, esta es la quinta clase, a partir de acá, traten de ir aplicando todo lo aprendido a su actividad, a su trabajo, a su emprendimiento y vean con qué dificultades se encuentran. Agenden en el link de Calendly que se va a compartir en el grupo y si no me lo piden, saben que todos tienen comunicación directa conmigo y se los envío para que puedan agendar el encuentro y podamos, como cierre, revisar cómo están aplicando todo lo aprendido a la gestión de sus actividades. Así que bueno, recuerden el uso del bonus, recuerden agendar en el link de Calendly si lo tienen, si no, me lo piden. Y recuerden, dijimos, ir haciendo las correcciones de las prácticas para poder hacer consultas, ya sea a través de los comentarios en este video o a través del grupo de WhatsApp. Aprovecho la oportunidad y les dejo también este recordatorio. En el grupo de WhatsApp, ustedes pueden compartir, fíjense que puntualmente el número 8, que es en el que están la mayoría de ustedes, se titula Hablemos de Excel. No únicamente, no tiene el nombre de uno de los cursos específicamente, sino que es un genérico Hablemos de Excel. ¿Por qué? Porque podemos compartir también información de interés, podemos compartir tips, todo lo que tenga que ver con Excel será bienvenido. Ustedes pueden compartir dudas que tengan en alguna resolución, alguna aplicación que estén haciendo de esta herramienta, algún tip que encontraron en algún lado y les pareció fenomenal, no lo conocían, alguna duda, alguna sugerencia. Definitivamente son de muchísimo valor todas las sugerencias. Em, pero bueno, recuerden que es de uso genérico y hay muchos especialistas y aficionados a Excel que participan de ese grupo, así que es muy enriquecedor. Ustedes pueden compartir información o hacer consultas y ya saben que se pueden responder entre compañeros o cualquier integrante del grupo puede responder a la información que ustedes están compartiendo. Desde ya toda esa dinámica está supervisada por profesores de Excel que en caso de que alguien esté respondiendo algo de manera errónea podemos hacer las adecuaciones. Pero siéntanse libre de apoyar a otros compañeros, así como de compartir información y de consultar lo que necesiten eh, para recibir una respuesta de cualquiera de los integrantes del grupo. Vamos a estar siempre mirando la calidad de la información que se comparte, obviamente, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias entonces por escuchar esta parte que es fundamental para el potenciamiento de todos, trabajar en equipo, como dijimos, desde el primer día de clases. Ahora sí, entonces,
vayamos a Excel, vamos directamente a abrir Excel y a desarrollar nuestra primer tabla dinámica. Allá vamos. Bien, estamos entonces acá en nuestra planilla de Excel y fíjense que vamos a empezar trabajando porque quiero hacer un repaso respecto de un tema que quedó mencionado en la clase anterior y que vale realmente mucho repasarlo en esta instancia. Vamos a trabajar entonces primero con la tabla de la clase 3, ¿sí? Con esta tabla de la clase 3, fíjense que nosotros vamos a hacer desde cero una tabla dinámica, pero para eso, recuerdan que cuando hablábamos de el origen de información de la tabla dinámica, el origen de la información de la tabla dinámica se puede definir de dos maneras, decíamos. Puede ser a través de la definición de un rango de celdas o puede ser a través del nombramiento de una tabla estructurada. Entonces, cuando hacíamos una tabla dinámica, lo voy a hacer. Miren, yo voy a poner en este caso, fíjense que esto es una tabla estructurada. Se nota principalmente por el formato, pero además me doy cuenta que acá dice diseño de tabla y se llama tabla, en este caso, tiene acá su nombre, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué me detuve pensando? Porque fíjense que la última parte de la tabla no tiene formato de tabla estructurada. Esta es la tabla que recibieron ustedes que tenía este pequeño grado de dificultad para que puedan hacer el ejercicio. Vayan comentándome todos, por favor, si pudieron ir resolviendo esta dificultad. Fíjense que la tabla llega con formato de tabla estructurada hasta la fila 132. El resto, si yo pongo insertar tabla dinámica, me toma un rango de datos y me pide que yo confirme cuál es ese rango de datos, que comienza a partir de la fila 134. ¿Sí? Vamos a poner cancelar y fíjense que acá, si yo me paro dentro de la tabla estructurada, cuando pongo insertar tabla dinámica, lo que toma no es el rango de celdas, sino el nombre de la tabla estructurada. Confírmenme si hasta acá esta diferencia se entiende con claridad y si no lo vamos a reforzar las veces que sea necesario, ¿sí? Bien, dicho eso entonces, vamos a ver la importancia de poder asignar correctamente el alcance de una tabla estructurada. Cuando nosotros trabajamos con tablas estructuradas, dijimos que teníamos la pestaña de contexto, diseño de tabla. En esta pestaña de contexto, fíjense que tenemos acá, bien a la izquierda estoy mostrando, ¿sí? Donde comienza la cinta de operaciones de la pestaña diseño de tabla, dice nombre de la tabla, este nombre lo escribimos nosotros, recuerdan esta parte ya la vimos, lo escribimos nosotros, no puede haber espacios entre palabras, por ende lo que hacemos generalmente es usar una mayúscula al inicio de cada palabra. Pero fíjense que esta tabla estructurada llega, dijimos, hasta la fila 132. ¿Sí? ¿Lo ven acá? Acá ya no hay más formato de tabla estructurada. ¿Logran apreciar la diferencia? Entonces, si nosotros quisiéramos modificar esto, ¿por qué es importante modificarlo? Dijimos que cuando hago la tabla dinámica a partir de una tabla estructurada, toma como datos de origen el nombre de la tabla. Eso significa que si yo a esa tabla estructurada le agrego 5 filas, 10 filas, una fila, 200 filas, la tabla dinámica se va a actualizar automáticamente simplemente presionando el botón actualizar. De no ser así, si yo pongo como datos de origen para una tabla dinámica una selección de celdas, lo que va a suceder en ese caso, entonces, va a ser que toda vez que yo quiera agregar datos a esa tabla, voy a tener que modificar ese rango de celdas que da origen a los datos de la tabla dinámica. Confírmenme si hasta acá se entiende esa parte que es crucial interpretar de dónde vienen los datos que manejo en la tabla dinámica. Bien,
Entendido eso, entonces, vamos a ver por qué la importancia de que ustedes hayan podido adecuar esta tabla que recibieron en la clase 3. Dijimos, si me posiciono dentro del espacio de la tabla que está configurado como tabla estructurada, voy a encontrar la pestaña de contexto Diseño de tabla. Tiene en el margen izquierdo la opción de definir el nombre de la tabla y también de cambiar el tamaño de la tabla. Cuando presiono ahí, fíjense que dice seleccionar el nuevo rango. Nosotros dijimos que esta tabla no debería llegar hasta la fila 133, sino hasta la fila 162. Entonces acá vamos a cambiar el 133 por 162 a mano, o podemos hacerlo también, lo hago acá con ustedes, seleccionando manualmente nuevamente el rango de celdas, pero esta vez que incluya, uy, se me fue un poquito, hasta la celda 162, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? Entonces lo que hicimos recién fue cambiar, y fíjense cómo ya se nota en el formato, ¿no? Fue cambiar el alcance, el tamaño de la tabla estructurada, simplemente eso. Una vez realizado el cambio, si quiero puedo volver a entrar para verificar, y ya vemos que el rango que comprende la tabla estructurada va de A1 a Q162, ponemos aceptar, y podemos comenzar a operar como tabla dinámica. Cualquier dato que nosotros incorporemos a esta tabla estructurada, fíjense que si yo acá pongo 163, ¿notan cómo automáticamente se incorpora? Por eso, automáticamente, simplemente apretando el botón actualizar, se va a empezar a contemplar también en la tabla dinámica que generemos a partir de estos datos. Bien, ese repaso es fundamental. Apliquen todo lo que estamos viendo hasta acá. Lo que vamos a hacer ahora entonces es generar una nueva tabla dinámica. Nos paramos también esto, fíjense que como ahora estamos trabajando con una tabla estructurada que abarca la totalidad de la tabla, nos podemos parar en cualquier espacio dentro de esta tabla estructurada y ponemos insertar tabla dinámica. En una nueva hoja de cálculo, el origen de los datos va a ser el nombre de la tabla estructurada y ponemos aceptar. Nos va a generar una nueva hoja de cálculo, insisto, que va a tener una nueva pestaña de contexto que se llama analizar. La vemos acá a la derecha, siempre las pestañas de contexto alineadas en el extremo derecho. Bien, estando acá entonces, ahora fíjense que vamos a ir dándole forma a nuestra tabla dinámica. En este caso, vamos a agregar el campo productos en el área de filas, y vamos a agregar, ven cómo rápidamente se va armando la tabla dinámica, y vamos a agregar el total en el campo de valores. Y acá vamos a hacer un repaso más. Hoy estamos sumando muchísima información de valor, así que vayan prestando atención y siempre todo lo nuevo, recuerden, hay que aplicarlo. Hay que aplicarlo para internalizarlo, para ver si sale, si hay dudas, si hay algo para reforzar. Así que ojalá puedan. Y esto les quiero contar. Cuando nosotros estamos trabajando con tablas dinámicas, generalmente por defecto el formato de los valores es este, ¿sí? Es un número con cierta cantidad de decimales, pero no está del todo seteado. Entonces, fíjense que quiero mostrarles la diferencia entre diferentes opciones. Si yo presiono parado en cualquier campo numérico dentro de la tabla dinámica, botón derecho, formato de celda, puedo darle a ese campo el formato moneda sin decimales y se va a aplicar sobre esa celda en específico, ¿sí? Presiono control Z para deshacer, para seguir mostrándoles donde quiero llegar. Puedo también posicionarme en el campo numérico, ir a la pestaña Inicio y en la pestaña Inicio utilizar el atajo que todos conocemos para dar formato
de moneda a la celda en la que estoy trabajando. Pongo control Z nuevamente para deshacer y les muestro acá el tip al que quiero llegar para que noten la diferencia respecto de las alternativas anteriores que les mostré. A diferencia entonces, si presiono botón derecho sobre cualquiera de los campos numéricos de la columna de esta tabla numérica y elijo la opción formato de número, no el de celdas, sino de números, fíjense que cuando elijo el formato moneda y le quito, por ejemplo, los decimales, siempre me gusta elegir la última, que se ponga en rojo si el valor es negativo, ponemos aceptar y ven que a diferencia de las alternativas anteriores, se aplicó a la totalidad de los datos. A eso quería llegar. Es sumamente recomendable trabajar desde el formato de número, no del de celda, ¿sí? Así pueden agilizar el trabajo de cada uno. Bien, dicho esto, lo que vamos a trabajar hoy es profundizar un poquito más sobre las alternativas de cálculos a través de las vistas del campo de valor y justo la alternativa que vamos a ver hoy es súper adecuada para poder hacer este análisis que tanto nos inquieta a los argentinos respecto de confirmar los resultados del negocio comparativamente con la evolución del índice de inflación. Las herramientas que vamos a ver hoy, si después ordenan sus planillas, las van a poder aplicar tranquilamente con ese fin. Bien, entonces, recuerden que si estoy parado fuera de la tabla dinámica, no tengo la lista de campos de valor. Si estoy parado dentro, las tengo y en caso de que no esté, la puedo ir a buscar rápidamente. Bien, vamos a sumar, y esto recuerden que también habíamos repasado que se puede hacer varias veces el mismo campo, en este caso el de total, en el área de valores. Pero en el primero, fíjense que si configuramos, vamos acá, al primero, si configuramos el campo de valor, la operatoria matemática es una suma, y en el segundo vamos a configurar el campo de valor y le vamos a indicar que no sea suma sino recuento. En este caso, entonces, ¿qué hace? Acá nos dice los pesos ingresados por ventas de cada uno de los tipos de cursos vendidos en el periodo de tiempo que tiene la tabla. Y acá nos indica la cantidad vendida para cada uno. Entonces, fíjense así como este curso se vendió 82 veces, mientras que este se vendió 31 veces. Este, en ese periodo de tiempo, tiene una única venta y esta alternativa tiene dos. ¿Sí? Bien. Entonces, fíjense cómo con el mismo campo de la tabla pudimos hacer dos operatorias distintas. Lo que vamos a hacer ahora es, vamos a seguir trabajando con el mismo campo de datos y fíjense que podemos acá, esperen que vamos a ordenar visualmente la tabla para que a ustedes les quede más cómoda cuando vayan siguiendo el hilo. Voy a ajustar acá y achicar un poquito las columnas, para que les quede más cómodo a ustedes cuando van mirando, ¿sí? Bien, entonces, una vez hecho este ajuste visual, fíjense que lo que hicimos acá fue repetir nuevamente la suma del total de este campo numérico, ¿sí? Los valores son los mismos, en esto tiene formato de monedas sin decimales y este es el formato numérico que viene por defecto. Dicho esto, fíjense que ahora nosotros acá podemos poner botón derecho, configuración de campo de valor, y cuando configuramos en el campo de valor, venimos hasta ahora utilizando la operación matemática que queremos realizar, que está en la pestaña Resumir valores por. Pero noten que acá hay otra pestaña que hasta ahora no veníamos usando, que es Mostrar valores como. En esta pestaña de Mostrar valores como, si nosotros ponemos sin cálculo, automáticamente lo que nos va a mostrar es el valor del campo, sin realizar ningún cálculo. Pero también podemos utilizar la alternativa de realizar cálculos. Vamos a ver en este curso dos de ellas. La primera es porcentaje del total general. Entonces, acá nos va a estar diciendo la totalidad de pesos ingresados
por las ventas de cada uno de los productos y acá nos va a decir qué porcentaje del total representa las ventas generadas por cada uno de ellos. Entonces, en este caso, el 46% de los ingresos generados por ventas provienen de los ingresos que generó la promo que se hizo de 8 clases grabadas de Excel para principiantes. El 22% proviene del PAC 2023 y el 4% en este caso de una preinscripción que se realizó para las clases en vivo por Zoom, ¿sí? Y así con cada uno de los datos. Pero este porcentaje que acabamos de agregar a través de mostrar valores como, proviene del nivel de ingresos. Nosotros podríamos hacer lo mismo con la cantidad de ventas, pero ¿se entiende que son dos cálculos distintos? Primero cambiamos en la configuración del campo de valor, resumir valores por, vamos a poner recuento, para que nuevamente estemos hablando de la cantidad y no de, los pesos ingresados, como en la columna C, y vamos entonces a la configuración del campo de valor, desde la pestaña Mostrar valores como, y vamos a elegir la opción Porcentaje del total general. Y fíjense que definitivamente no representa lo mismo, porque lo que fue el 46% de los ingresos generados por el pack de 8 clases que salió en promo, representó el 62% en cuanto a la cantidad de ventas. Una cosa es cuántos pesos ingresaron por ventas y otra cosa es cuántos productos vendí. No siempre van a ir de la mano unos y otros. Fíjense en este caso, a ver, fíjense que el curso de Excel personalizado para principiantes, en este caso, durante esa fecha, representó el 12% de los ingresos, mientras que representó el 3% de las cantidades vendidas. Entonces, no es lo mismo la participación porcentual sobre el total de las ventas que la participación porcentual sobre las cantidades vendidas, ¿sí? Todo esto repasamos, dijimos, desde botón derecho, configuración del campo de valor, y usamos la segunda pestaña, la que dice mostrar valores como. Por defecto va a decir sin cálculo, lo que nosotros estamos aplicando ahora es la opción de porcentaje del total general. Lo elegimos y nos muestra este cálculo porcentual que veníamos analizando. Bien, vamos a dejar acá, entonces, para que ustedes puedan resolver esto como actividad. Entonces, tómense un ratito y a partir de la tabla de la clase 3, fíjense primero, completar el total del alcance del tamaño de la tabla estructurada. Entonces, el punto 1 es hacer la adecuación correspondiente en la tabla original que recibieron ustedes de la clase 3. El punto 2 será generar una nueva tabla dinámica que nos permita analizar los pesos ingresados por venta de cada uno de los productos y las cantidades vendidas de cada producto. Luego, el punto 3 será calcular la participación porcentual de cada uno de los ítems respecto del total, como a través de la configuración del campo de valor y mostrar valores como. Tiene que ser algo ágil y automático, que ustedes puedan hacerlo a través de la tabla dinámica sin necesidad de estar haciendo cálculos uno por uno, ¿sí? Tienen toda la información, nos tiene que quedar así como se ve acá. Cualquier cosa que necesiten van preguntando a través de el video o a través del grupo de WhatsApp. Nos quedamos acá entonces muteados. Tómense un ratito para poder resolver la actividad. Quienes
estén mirando la clase a través del canal de YouTube, si quieren acá pueden pausar el video para poder hacer uso de todo el tiempo que necesiten para resolver la práctica antes de continuar. Bien, excelente entonces que hayan podido avanzar con esta práctica. Vamos a ver un poquito más sobre cómo ir usando la configuración de los campos de valor para poder optimizar la generación de informes. Veíamos recién entonces cómo podíamos usar la herramienta, estaba por acá, de, un segundo, la hoja de hoy. Mostrar valores como y utilizando la opción de porcentaje del total general, lo que hacíamos era traducir a proporción, a estilo porcentual, la participación de cada categoría sobre el total, ¿sí? Eso es lo que acabamos de ver. Ahora, fíjense que esta opción de mostrar valores como nos permite también poder trabajar con análisis sobre algún dato previo, sobre algún dato anterior. Entonces vamos a hacer uso de eso. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, fíjense que acá tenemos una tabla de saldos mensuales para una actividad determinada, ¿sí? Saldos desactualizados tal vez, pueden actualizarlos si gustan. Bien, tiene aplicado formato condicional y tiene aplicado formato de tabla estructurada, como ustedes ya saben también. Primero, dos cosas podemos hacer acá. Si nosotros incorporamos, como tiene formato de tabla estructurada, podemos rápidamente escribir acá inflación o índice de inflación y podríamos agregar el dato en caso de tenerlo, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue el índice de inflación para el mes de enero? Y así para cada uno. Nosotros acá vamos a suponer que todos los meses fue del 80%, después ustedes buscarán los valores reales del índice de inflación y los cargarán en esta tabla o quien quiera los puede compartir para facilitar el trabajo de los compañeros. Bien. Queda cargado acá entonces. Fíjense que no hubo necesidad de dar formato porque ya sabemos a esta altura que la tabla estructurada lo hace por sí sola. Bien, podemos parados acá insertar una tabla dinámica y vamos a comenzar a usarlas en la hoja de cálculo existente, que hasta ahora no lo veníamos haciendo. En vez de elegir nueva hoja de cálculo, vamos a elegir la opción de hoja de cálculo existente y vamos a indicarle a partir de qué celda queremos que se inserte la tabla dinámica. Ponemos aceptar y rápidamente nos aparecen todas las herramientas de trabajo. Vamos a elegir ver en filas los meses y en valores los saldos, ¿sí? Como sabemos, teníamos posibilidad de cargar el mismo campo en el área de valor más de una vez con diferentes propósitos, ¿sí? Entonces ahora podemos, por ejemplo, acá, como bien veníamos haciendo, incorporar con botón derecho, mostrar valores como, el porcentaje del total general. Entonces sabemos que de la totalidad del saldo anual, cuál fue la proporción que aportó cada uno de los meses. Pero fíjense esta parte que es súper interesante. También, presionando botón derecho, mostrar valores como, podemos elegir la opción porcentaje de. Cuando elegimos porcentaje de, en este caso el campo base va a ser el mes, porque es el campo sobre el que vamos a realizar los cálculos, y el elemento base, si nosotros definimos que se calcule a partir de enero, lo que va a hacer es calcular cuál es la relación de cada uno de los meses respecto de enero. Entonces, enero va a ser la base, va a ser el 100%, y en este caso, fíjense que el saldo de febrero representa el 98% del valor de enero. El saldo de abril representa el 117% del valor de enero.
En este caso, justo para este ejemplo, no sé si es el cálculo que aportaría mayor utilidad, pero sí, muy probablemente, si nosotros miramos también el índice de inflación, que en este caso recuerden que habíamos puesto el 80%, y acá podíamos dar formato de número, estilo porcentual, le ponemos aceptar y se aplica toda la columna. Entonces, esto lo que podemos hacer es, vamos a quitar algunos, vamos a quitar la suma, no, perdón, suma de inflación no, vamos a quitar suma de saldo, y vamos a dejarlo una sola vez, en este caso para poder compararlo con el índice de inflación. Si nosotros acá, cuando presionamos botón derecho, elegimos la opción mostrar valores como y elegimos porcentaje de, nuevamente tenemos la opción de ir relacionando cada valor con el valor siguiente o con el valor anterior. Ya no hacer el cálculo con un mes de referencia, sino que sea un cálculo móvil, que el cálculo de febrero se haga respecto del mes de enero y el cálculo de abril se haga respecto, bueno, acá falta marzo, ¿no? Del mes de febrero en este caso, y así para cada uno de los meses. Entonces, cuando ponemos anterior, ponemos aceptar y rápidamente vemos que cuál fue la evolución respecto del mes anterior. En este caso, no es variación porcentual. Atentos con esto. ¿Cómo interpreto los resultados? No es variación porcentual, sino que es, vamos a agregar otra vez el campo de saldo con el criterio de suma para poder ver el valor. Y fíjense que lo que estamos viendo es cuál es la relación entre este mes y el mes anterior. Vamos a sacar el de suma de inflación para tener una visual más clara. Después lo volvemos a agregar. Pero entonces, fíjense, la inflación mensual en este caso era del 80%. Está claro que si febrero representó el 98% del saldo de enero, entonces acá la variación porcentual fue negativa, decreció un 2%. Ahora, si el de junio representó, también decreció un 85% respecto del de abril, también hubo un decrecimiento. Estoy buscando uno acá, acá hubo crecimiento. En el caso de julio, julio representó un 116% en relación a junio, es decir, que hubo un incremento en ese saldo. Ahora, si nosotros a esto le calculamos la variación porcentual, nos va a dar próximo al 16%. Si este 16% lo comparamos con el 80% de inflación, que habíamos puesto como ejemplo, no nos asustemos, ¿no? Pusimos digamos, el 80% como ejemplo burdo para darnos cuenta de después cambiarlo y buscar los valores reales. No se asusten con ese 80%. Pero entonces, si acá tenemos como valor de referencia el 16%, sabemos que al calcular la variación porcentual nos va a estar dando por debajo del índice de inflación registrado. ¿Entienden el ejercicio? Si nosotros registramos el índice de inflación y luego analizamos para cada mes su variación porcentual respecto del mes anterior, rápidamente podemos definir cuál fue el resultado del negocio, si estamos trabajando al mismo nivel de operación o si estamos trabajando con alguna mejora, ¿sí? Si estamos elevando nuestro nivel de operación. Como decíamos en el otro grupo, puede ser que el nivel de ingresos totales se haya incrementado y probablemente mucho, pero que el nivel de ventas esté bajando y que estoy recibiendo mayor dinero mensual porque las cosas salen más caras, ¿sí? Pero mi nivel de ventas es el mismo o incluso puede estar disminuyendo. Se los dejo acá como ejercicio. Quien guste, lo que se propone es que puedan para determinado rango de meses definir cuál fue el índice de inflación que se registró,
y poder calcular la variación porcentual. Acá estamos aprendiendo dos cosas. Primero, recuerden, habíamos visto antes mostrar valores como, y ahora estamos hablando de calcular variación porcentual, es decir, que tienen una doble invitación. Prueben en la configuración del campo de valor mostrar valores como y quienes se animen también hagan el cálculo de variación porcentual para cada mes, así pueden compararlo con el índice de inflación real y sacar conclusiones respecto del resultado del negocio. Bien, vamos cerrando, queda ahí, les queda a ustedes el ejercicio. Recuerden que cualquier duda pueden preguntar debajo en los comentarios de este video, a través del grupo de WhatsApp o en la próxima clase cuando hacemos las correcciones. Bueno, que sea entonces un muy buen fin de semana para todos. Queda la práctica en manos de ustedes y me van contando cómo avanzan y cuáles son las dificultades con las que se van encontrando. Avancemos para optimizar nuestra gestión de informes y poder tener muy claro cuál es el resultado del negocio en el que estamos trabajando. Gracias a todos por participar, gracias a quienes están mirando la grabación a través del canal de YouTube. Nos vemos en la próxima clase. Chau, chau.